porque es lamentable que tenga que llegar un organismo internacional a decirle a un Estado que está incumpliendo con los derechos fundamentales. Si se detectan estas prácticas en otras jurisdicciones, lo deseable es que se corrijan antes que tenga que intervenir un organismo internacional. Sabemos que lo que implica ser condenados por un organismo internacional de derechos humanos no es solo una deshonra para un país que se le determine que incumplió una de las normas fundamentales que juró cumplir cuando suscribe un tratado, sino que también implica responsabilidad para todos los ciudadanos que tienen que responder de las indemnizaciones que ordene el Estado. Tiene consecuencias también a nivel económico. ¿Y qué fue lo que pasó en el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica? Si bien es cierto, cuando la Corte Interamericana se pronuncia sobre un caso concreto en el que a un periodista se le condenó por un tribunal, se le absolvió en primera instancia por un tribunal, se interpuso un recurso de casación por parte de un querellante que ordenó un reenvío de la causa. En el segundo juicio se le condenó, ya no se le absolvió, interpuso un recurso de casación y la misma Cámara de Magistrados que conocieron por primera vez su recurso, los que anularon su absolutoria, confirman su condena. En ese sentido era más que claro que iba a sobrevenir una condena por la infracción al 8.1 de la Convención Americana. Toda persona tiene derecho a ser escuchada y a ser juzgada por un tribunal imparcial e independiente. Si existiese alguna duda, porque muchas personas a nivel nacional, a nivel de mi país, han dicho que la resolución de la Corte Interamericana no se ajusta a la realidad del tratamiento del recurso que se daba en otros casos, en este caso era evidente que había una práctica errónea de los tribunales. ¿Qué fue lo que se argumentó en su momento? Un fallo de la Sala Constitucional indicó que si una persona no se pronunciaba o si una Cámara de Magistrados no se había pronunciado sobre un mismo punto en un recurso, no se vulneraba el principio de imparcialidad si lo hacía por una segunda vez, aunque fuese el mismo caso, si no se estaba debatiendo el mismo punto. Casi como que la imparcialidad viniera del cielo hacia el juez y que el contacto previo con un expediente, aunque no se tratase del mismo punto debatido, no iba a contaminar la imparcialidad que debe demostrar el Estado. Y esta sentencia tuvo relevancia en este primer aspecto porque se había asumido la independencia e imparcialidad del juez. Se le tenía como una característica inherente y el Estado se había dejado de preocupar por establecer mecanismos que permitieran al ciudadano tener esa garantía. No es, en este caso, la Corte Interamericana lo que dice es que hay dos vertientes del principio de imparcialidad. Una vertiente es la vertiente subjetiva, es decir, cuando la parte tiene concretamente el conocimiento de que el juez se ha manifestado en su caso, pero también nos indica el principio de imparcialidad no se agota ahí. El principio de imparcialidad tiene que también contener la vertiente objetiva, y esa vertiente objetiva lo que determina es que existan razones para poder determinar que en la resolución del caso no se han dado otras circunstancias que puedan influir en la decisión del juez. Esto vino al traste entonces con el criterio que se había manejado a nivel constitucional. Las partes litigantes, tanto abogados particulares como defensores públicos, se mantuvieron cuestionando constantemente esta práctica que se había ya constitucionalizado con el fin de que se revirtiera esta decisión de la Sala Constitucional. Es decir, que a pesar de que se había dado un sustento inicial, siempre existe la posibilidad de rectificarlo. Lamentablemente no se logró, lamentablemente tuvo que venir la Corte Interamericana a ordenarle al Estado costarricense que pusiera en orden su jurisdicción. Pero además de eso, la Corte Interamericana no se queda ahí. Cuando revisa qué tenemos para revisar una sentencia, cuando analiza la legislación que tenemos para revisar una sentencia
condenatoria, considera que las causales que se establecen en nuestra legislación son muy complejas para cualquier persona que pueda objetar su sentencia. Entonces, ¿qué es lo que dice la sala? La Corte Interamericana: no importa que el recurso se llame casación, no importa que se llame apelación, póngale el nombre que quiera, pero que ese recurso, esa norma, le permita entender a cualquier ciudadano que su sentencia condenatoria va a poder ser revisada de forma integral, que no tiene que ajustarse a una normativa compleja, a causales difíciles de desentrañar para que se le conozca su fallo. Hay que admitir que la Sala Tercera había realizado una interpretación más abierta de lo que la misma normativa procesal permitía. Sin embargo, la Corte lo que señala es que no solo se trata de la interpretación, sino que se trata de que el cuerpo normativo le permita al ciudadano el ejercicio de su derecho. Además, la Corte Interamericana, en la Sala Tercera, tuvo una práctica, y esta es una parte importante que creo que si se quiere avanzar efectivamente en el control de las sentencias, hay que atenderla. La práctica de la Sala Tercera fue que, a pesar de que no se inadmitían los recursos, es decir, no se declaraban inadmisibles, cuando se entraba a conocer lo que reclamaba el recurrente, se indicaba en materia de valoración de prueba que no se podía objetar lo que a través de la inmediación el juez había podido establecer, es decir, que las circunstancias propias de la inmediación no eran susceptibles de control. Este supuesto se sigue manteniendo en algunos tribunales de apelación, porque como consecuencia de la condena, Costa Rica decidió reformar su recurso y hacer tribunales de apelación con una norma que en principio debería interpretarse, permite apelar una sentencia condenatoria por cualquier motivo sin sujeción a causales. Pero ¿qué es lo que sucede? Se está repitiendo otra vez el mismo error. Cuando la parte acude a la segunda instancia señalando la inconformidad con la valoración probatoria, se está utilizando un dogma que es generalizado, que es recurrir a la inmediación como una causa que imposibilita determinar aspectos de la credibilidad. Y aquí ya la doctrina y alguna jurisprudencia comparada, autores importantes como Perfecto Andrés Ibáñez, como Marina Gascón, como Jordi Ferrer Beltrán, han apuntado en el ámbito latinoamericano Pérez Barberá, han apuntado cómo se ha manipulado un término que era la inmediación, que era un término que lo que debió de haber permitido era una mejor valoración de la prueba, es decir, lo que hacía era que obligaba al tribunal de juicio a estar en contacto con el testigo, como ahora es un término que se ha pervertido de tal forma que lo que se está utilizando es como una excusa para eludir el control de lo que sucede en el debate. Se han detectado, a raíz de estas críticas, prácticas de valoración de prueba irracionales que le permiten a un juez fácilmente sustentar una sentencia por la poca exigencia que se ha hecho en los tribunales de alzada. ¿Qué es lo que dice el juez? Establezco la credibilidad a través de la inmediación. Bueno, pero ¿qué fue a través de la inmediación lo que usted pudo percibir? Y eso que no se puede motivar es una vulneración clara, no solo al deber de fundamentación, sino que decir que eso no se puede cuestionar es una nueva vulneración al artículo 8.2H. Esto no permite la revisión integral del fallo. La doctrina más moderna dice que todo es posible de motivar. Las inferencias probatorias, es decir, las razones que se tienen para dar credibilidad a un testigo, sí son sujetos de motivación, pero no son las razones tradicionales que se han arguido en algunas sentencias. No es sencillamente la apariencia de credibilidad, no es el llanto de una persona. ¿Por qué? Porque estas son señales que no tienen ningún sustrato subjetivo, no tienen ningún sustrato objetivo, no tienen ningún sustrato controlable. El juez no puede acudir a una serie de manifestaciones, en el caso de la prueba testimonial, ambiguas, que pueden ser un signo de veracidad, pero que puede ser también un signo
de faltar a la verdad. El que una persona esté segura en un debate, lo dice la psicología del testimonio, puede implicar que haya ensayado su declaración, y el que una persona esté nerviosa puede implicar simplemente que se ha impactado ante el tribunal. Pero son símbolos sumamente equívocos para poder indicar que eso es lo que va a sustentar la credibilidad y la inferencia probatoria. En este caso, lo que se determina o lo que se acusa al derecho penal es de acudir a la intuición, que la intuición es una forma que es bastante cómoda, porque lo que hace es simplemente dar una decisión o sustentar una decisión simplemente por una creencia subjetiva. Pero en el momento en que usted se confronta a quien está encargado de decidir a qué dé razones objetivas y estas no las puede dar, lo que demuestran es la falta o la ausencia de preparación en las normas objetivas que ha brindado la psicología del testimonio para establecer credibilidad. No es que no sea posible hablar de credibilidad de un testigo, lo que sí es necesario es abandonar las tendencias que se han enraizado en todos los ordenamientos procesales, que lo que pretenden es darle al juez poderes que no tiene. En el caso de Jordi Ferrer, lo que dice es otorgarle casi poderes de brujo al juez para poder establecer si una persona es creíble o no. Es que ni siquiera un psicólogo especialista para determinar la verdad o mentira de un testigo puede establecer una conclusión certera con solo observar. Una tercera llamada de atención para el proceso penal es que no puede dar la espalda a las otras ciencias. Toda ciencia requiere de otros conocimientos para crecer. Por ejemplo, en materia de economía se han dado aportes importantes para el crecimiento del derecho, incluso en materia de valoración. La ciencia, los conocimientos científicos dan parámetros esenciales para la valoración de la prueba. En realidad, el derecho no puede ser autista, no podemos seguir amparados en dogmas como lo que es el juez es perito de peritos o el juez conoce el derecho, porque son dogmas que tienen que ser releídos. El juez puede tomar una decisión, es decir, el juez puede desvincularse de un dictamen pericial, pero solo lo podrá hacer cuando tenga suficientes razones, y razones que no pueden responder a la subjetividad, tienen que ser razones controlables por el resto de la ciudadanía. Por eso es que no podríamos decir que en una jurisdicción se condena si la víctima llora y en otra jurisdicción se condena simplemente si la víctima se mantiene consistente, porque eso genera inseguridad jurídica. Y actualmente la ciencia del testimonio, la ciencia de la psicología del testimonio y las otras ramas científicas sí le dan herramientas al juez y a las partes para poder establecer o cuestionar por qué se puede hablar de credibilidad o no en un testimonio. El otro aspecto importante es lo que respecta a los estándares probatorios. En esta corriente de irracionalidad y hablando de la libertad probatoria, se pasa por alto la necesidad de controlar lo que se lleva de prueba a un proceso. No es posible que se utilice prueba con carácter científico que se basen en métodos desactualizados o desacreditados por la ciencia más actualizada o métodos cuestionados y se asuman con carácter de irrefutables. El juez tiene que empezar a ampliar el conocimiento hacia las ciencias forenses, y no solo las ciencias forenses que por común utilizamos, sino los avances científicos que se han dado en todas las materias, la constante actualización a través de la capacitación para evitar lo que puede ser una sentencia injusta. En distintas materias se ha ido avanzando, se han detectado errores que se cometían, como sucedió en los Estados Unidos en materia de los reconocimientos en rueda de personas como única prueba para sustentar una condenatoria. Se demostró en una revisión de causas que se realizó de estas personas que habían sido condenadas únicamente con prueba de reconocimiento en rueda de personas y que se conservaban los rastros de ADN,
cuando se hizo esta comparación, un 70% de estas personas fueron excluidas como autoras del hecho.